esta segunda parte es el manejo del adulto y el adulto con comorbilidad y el adulto mayor. Lo que son las definiciones y todo, en parte las habíamos comentado. Entonces, lo que es el diagnóstico y el manejo del adulto joven es tan fácil como el manejo del niño. Ya digamos, lo que es el diagnóstico y el manejo del adulto mayor o el que tiene comorbilidad sí tiene ciertos detalles que hay que considerar. Y la misma clasificación de gravedad y los grupos de intervención son realmente los mismos. Si nosotros vemos en esta paciente joven, que ven ahí, como muchas que se ven aquí, se aplica la definición de caso, caso sospechoso, el nexo se clasifica y se maneja de acuerdo a los grupos de intervención y la paciente en varios días va a estar completamente bien. Tal vez en el adulto y especialmente en el adulto con comorbilidad hay ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta al paciente que tiene dengue y que hay que ajustarlas y que tal vez eso es lo que hace un poquito tedioso y el manejo y tenemos que tenerlas en consideración. Digamos, el paciente que tiene esas patologías reumáticas, artritis, lupus o algún problema de osteoartritis, estos pacientes ya están tomando AINES y están tomando acetaminofén como parte de su tratamiento. En ambos casos se recomienda suspender esos medicamentos, no hay problema en suspenderlos y se sustituyen por paracetamol para la fiebre y para el dolor de sus problemas articulares o incluso el metamizol, la dipirona, no habría problema vía oral. Ahora, hay pacientes que ustedes tienen que tienen tratamiento crónico con esteroides, como podría ser los lupus, la artritis, algunos de ellos que tienen su tiempo de tomar esteroides. Si bien sabemos que los esteroides no tienen ninguna mejoría en dengue, no aportan nada, no tiene sentido utilizarlos de acuerdo a las directrices y el análisis que se hizo. El suspenderlos tiene riesgo por la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal, entonces ellos deben de continuar con ese tratamiento. Entonces en ellos es lo que tenían ahí y suspender la aspirina y suspender los AINES, porque el AIN sí está demostrado en la metodología Grace que induce a sangrado. Entonces, ojo con eso. Ahora, aquí hay un grupo de pacientes que están anticoagulados vía oral o tienen tratamiento con aspirina. Ellos hay que hospitalizarlos desde el primer momento. Esos que están con aspirina por un problema de infarto antiguo o algunos que están incluso en tratamiento con algún antiagregante plaquetario como es el clopidogrel o incluso hasta la misma aspirina, ellos sí hay que suspenderlo por el riesgo de sangrado, porque es un antiagregante plaquetario. Ahora, esos pacientes que están anticoagulados con warfarina, esos pacientes que tienen una válvula, que tienen serio problema en suspenderlo súbitamente, esos pacientes deben ser hospitalizados y probablemente el internista los va a analizar y pues una alternativa sería utilizar las heparinas de bajo peso molecular, que aunque son subcutáneas, pero ahí es importante. Entonces, ahí es donde el médico general tiene el recurso que se llama especialista en medicina interna que le apoye con esos casos. Lo único que tiene que saber es que esos casos deben ser hospitalizados, porque incluso en el análisis Grace se demostró que esos casos tienen riesgo de complicaciones y de muerte. Cuando están con aspirina, definitivamente ahí valorar riesgo-beneficio, pero el riesgo es grande de continuar con aspirina. Entonces, con esos pacientes es muy claro el asunto. Se hospitalizan desde que se valoran por primera vez. Ahora, ¿qué pasa con el paciente hipertenso que abundan en todos los países? En realidad, si estamos en seguimiento y ese paciente es del grupo A, porque vean ustedes, no sería posible, ningún país podría internar a todas las comorbilidades con dengue. No tendría espacio. Recuerden que internar un paciente es exponerlo a una probable sepsis intrahospitalaria. Por eso es que hay dos enfermedades que sí o sí
tienen mucho riesgo de no internarlos, como es, bueno, los que están anticoagulados y los que tienen alguna insuficiencia renal. Eso sí o sí. Los hipertensos, si están compensados, si están con un dengue del grupo A sin signos de alarma, están siendo manejados ambulatoriamente, pues deben de continuar con su tratamiento. Ahora, si esos pacientes aparecen ya con los signos de alarma, ahí es donde comienza el problema. Estos pacientes habría que suspender el antihipertensivo, porque no sería muy peligroso un paciente que tiene riesgo de hipovolemia seguir con un antihipertensivo. Ahora, es importante considerar que hay muchos adultos que podría estar tomando beta bloqueadores, como podría ser el propanolol o el atenolol, y entonces ellos bajan la frecuencia, y entonces esa bradicardia podría ser un factor de confusión cuando comienzan a extravasar. Hay que tenerlo muy en consideración. También los antagonistas del calcio como aloipina, nifedipina y todos esos podrían producir taquicardia por sí efecto del medicamento y podría confundir a la hora de valorar. Entonces hay que tomar en consideración esos detalles. Por eso el niño es como más fácil. Al utilizar líquidos IV hay que tener mucho cuidado, porque utilizar líquido nada más porque lo interné y mejor, más fácil que esté con un líquido de mantenimiento, para algunos hasta una dosis de mantenimiento podría llevarlos a una sobrecarga. El hipertenso, no todos, pero la mayoría tienen o disfunción sistólica o disfunción diastólica. Y entonces el manejo de líquidos no es así tan fácil. Y si son del grupo A, se manejan con hidratación vía oral. Entonces esos pacientes hay que acompañarlos para ir tomando decisiones. Si el paciente es asmático, tiene su salbutamol y sus fármacos ahí que está tomando, y muchos de ellos están tomando esteroides de muchísimos años. Como dijimos, debe continuar porque es más el riesgo de suspender ese esteroide, pero por la enfermedad. Entonces, es importante tomarlo en consideración y valorar muy bien ese asmático compensado que no tiene signos de alarma, que está con su tratamiento en la casa. A lo mejor le va mejor si se queda en la casa con la hidratación oral que enviándolo a un hospital. Ahora, con la diabetes, que abunda, tienen ciertas consideraciones. Recuerden que la diabetes se puede descompensar por una infección y el dengue es una de ellas, entonces descompensa a un diabético. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, en un diabético podría ser que tenga una pobre ingesta oral por el dengue que no quiere tomar y continúe, eso sí, cumpliendo con su tratamiento con los hipoglicemiantes orales, y ellos podrían hacer hipoglicemia. Entonces, son condiciones que hay que tomarlas en consideración. Ahora, hay pacientes que están tomando el hipoglicemiante, anteriormente es que dejan de tomar su hipoglicemiante, entonces pueden tener problemas. Y también podría ser problema de vómitos. Entonces, el diabético puede hacer hipoglicemia, puede ser hiperglicemia, parte por la evolución de la enfermedad, parte por los síntomas, parte por los tratamientos. Ahora, tal vez la principal dificultad que he visto yo en el adulto es ese paciente que llega en una epidemia de dengue y tiene un choque, pero entonces entra la confusión. ¿Es una descompensación hiperosmolar o una cetoacidosis diabética o es un dengue chocado? Entonces, ahí hay que interrogar, hay que preguntar, hay que tener malicia. ¿Qué tuvo antes? Tenía fiebre, vengo a un lugar donde hay dengue, tenía también dolor de cuerpo, ahí inmediatamente pues la glicemia y el manejo pues como debe de ser hecho. Entonces, tal vez yo diría que esto es lo que podría confundir, porque si es una descompensación hiperosmolar y yo la voy a manejar con como si fuera un dengue chocado, estoy haciendo mal. O al revés, también estaría haciendo mal. Entonces, mucho cuidado con ese diagnóstico diferencial. Ahora, estos pacientes con insuficiencia renal, sea aguda o crónica, por lo menos en la revisión sistemática se evidenció que la presencia de insuficiencia renal en un paciente con dengue es un predictor de evolución a gravedad. Entonces, y es obvio.
el manejo no es fácil. La insuficiencia renal pues se debe manejar con muchísimo cuidado porque ya manejar líquidos, ya eso no es como para un médico general. Probablemente a veces necesitan el intensivista, el internista en una unidad de terapia intensiva, a veces hasta incluso necesitan someterlo a diálisis, entonces es un poco más complejo. Realmente dificulta un poco el manejo. Yo no podría decir que esto es fácil, esto no es fácil, necesitan ayuda. Este grupo del adulto mayor tiene algunas características que dificultan. Por ejemplo, el adulto mayor, esta respuesta que tienen los jóvenes o los niños a hacer taquicardia cuando hacen hipovolemia, ya este mecanismo se pierde, se disminuye esa respuesta con la edad. Entonces imagínense la dificultad. Ahora, el gasto cardíaco disminuye con la edad, otro factor también en contra para ahora manejar líquidos. La mayoría tienen comorbilidades y la mayoría o son hipertensos o son diabéticos o son cardiópatas, y ahí sinceramente el manejo hay que tener mucho más cuidado porque es difícil, es difícil. La tasa de filtración glomerular también disminuye con la edad. Entonces, en esta población a veces es difícil la sospecha, porque van a ver que la presentación no es tan fácil como un adulto joven que le puede decir todo fácilmente. Identificar los signos de alarma se hace a veces difícil, e incluso interpretar los exámenes de laboratorio también se dificulta mucho. Entonces tienen más riesgo de complicaciones porque es más difícil por las comorbilidades que tienen síntomas a veces atípicos, a veces es solo la fiebre, sepsis en el adulto mayor, entonces comienzan las confusiones. Algunos se automedican o la misma familia con tal de no llevarlo al hospital, ahí le dan cualquier medicamento, y también tiene sus particularidades fisiológicas e inmunológicas que son propicias de la edad, pero si presentan dengue dificultan lo que es el manejo. Entonces, si lo vemos así en un adulto mayor, la dificultad con la sospecha de casos sospechosos. El paciente puede tener una fiebre, pero en realidad los síntomas o no los dice o no sabe, a veces no los examinan bien, porque realmente he visto pacientes que llegan en una epidemia, los ponen ahí, es un dengue y tal vez era una bronconeumonía. Hay que examinarlos bien para llegar a un diagnóstico claro de si ese paciente tiene dengue o ese paciente lo que tiene es otra patología. Entonces, ahí hay que hacer un interrogatorio. Tal vez el paciente no les diga nada, pero la familia sí les puede decir mucho. Dónde vive, hay más casos enfermos, en el vecindario hay más casos enfermos. Entonces, ahí aplica, yo lo comparo con el niño menor de 1 año, que también hay que utilizar lo que la familia le pueda decir a uno, que ha tenido, que cómo lo ve. Eso ayuda mucho para poder aplicar una sospecha. Si ustedes van a tener ahí un hemograma, van a ver que muchos de ellos tienen sus plaquetas bajas porque tienen su hepatopatía o están tomando algún medicamento que les produce disminución de plaquetas, y entonces por ahí también se van a confundir un poco. No es tan frecuente, a veces no está tan presente la leucopenia como se ve en el resto de la población, entonces por ahí nos vamos a confundir. El hematocrito podría estar elevado porque puede ser un paciente que tenga un EPOC o un cor pulmonar, y entonces hematocrito alto será signo de alarma. Voy a comenzar a pasarle de una vez líquidos con un corazoncito que ya saben cómo es. Y entonces ahí hay que afinar mucho el diagnóstico, hay que estar completamente convencido de que veras se está extravasando. No es tan fácil como el niño, ni tan obvio como el niño el manejo. Entonces hay que hacer un esfuerzo en cuanto a el examen, algunos métodos, ahí les sirven aplicar todo. Ahora, el adulto, especialmente el mayor, es muy susceptible a la deshidratación en la fase febril porque están ahí apáticos, algunos están en aislamiento social, y esto puede también contribuir a que la consulta sea tardía. Afortunadamente en el dengue, y lo verán ustedes, que conforme van pasando los años,
como que esa población como que ya no se enferma, pero la población joven es la que se está enfermando y están presentando casos más difíciles. Con ellos es común que estén utilizando algunos AINES, inclusive que para lumbalgia, que para el dolor de cuerpo, para todo, y además esa cantidad de medicamentos que también debemos de averiguar. Entonces, para que vean ustedes que el panorama es un poquito más complicado del otro. Ahora, claramente en este metaanálisis en el que se realizaron, se hizo un metaanálisis y al final pues se llegó a la conclusión de cuáles son los pacientes que realmente nos dan problema. Y van a ver ustedes aquí muchos de los que ya hemos mencionado, pero de enfermedades así, la insuficiencia renal y la coagulopatía, o que estén anticoagulados. Esos son los que sí o sí. Ahora, claro, ustedes me dirán, ¿y qué hago con un diabético descompensado con dengue? Sí, claro, hay que internarlo, no lo van a mandar para la casa, un hipertenso descompensado, un cardiópata descompensado. Esos ya son, inclusive, y la guía de ustedes está bastante actualizada, completamente actualizada. Es uno de los países que tiene una guía completamente alineada con la guía de OPS y con las directrices. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, la decisión de admitir el paciente con una comorbilidad diferente a esas, aunque la guía de ustedes menciona algunas otras, debe individualizarse. Ya eso es un criterio del médico, pero apuntando en el expediente, tiene lejanía, no tiene apoyo en la familia, algunos datos que sean clave para hospitalizar ese paciente. Ahora, viene la gran pregunta, que ya la contesté. ¿Cuándo hospitalizar sí o sí ese adulto mayor con dengue sin signos de alarma? ¿Cuándo? Sí o sí, cuando tiene una insuficiencia renal aguda o una coagulopatía o cuando tiene una comorbilidad descompensada, eso sí, o alguna condición. Pero en realidad debemos individualizar cada caso y valorar riesgo y beneficio, porque todos sabemos que hospitalizar un paciente y especialmente adulto mayor en el hospital se va a infectar, se puede caer de la cama, se va a desorientar porque está en un ambiente diferente. Entonces, todos esos detalles tenemos que analizarlos claramente. Porque si cuenta con una red de cuidado, familia que lo cuida, le está dando el tratamiento, ese recurso debe ser aprovechado y no pretender que se van a internar todos. Ahora, este es un estudio que se hizo en realidad donde analizan riesgo-beneficio de hospitalizar un paciente sin signos de alarma y vean ustedes que por lo menos en dengue la posibilidad de que haga neumonías es mucho más alto, 3.8 con respecto a cualquier paciente adulto mayor que se interne, que puede ser 0.7. Es un estudio que ustedes lo pueden revisar y ahí se pone uno a pensar. Ahora, la posibilidad de una infección urinaria es de 1.9 a diferencia del resto. Entonces, ahí, pero cada caso es cada caso. Hay que individualizar si es que se puede manejar ambulatoriamente, si es que se puede hacer una visita domiciliar, si es que se puede llamar al paciente para detectar oportunamente los signos de alarma. Jamás inventar ponerle un suero en la casa, jamás. Ningún paciente con dengue, porque les paguen a ustedes todos los millones del mundo, ponerle un suero en la casa, no. El que es de suero es de hospital. Entonces hay que valorar muy bien, porque aparte que es una carga para los hospitales, pero la carga es más por la posibilidad de infectarse y tienen estancias muy prolongadas. Y entonces terminan falleciendo, tal vez un dengue sin signos de alarma terminó falleciendo por una bronconeumonía o por una infección urinaria o por una sepsis que adquirió ahí en el hospital. Entonces esta población hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, el manejo de esta población, que se agrupa casi porque adulto mayor y con comorbilidad, aunque tenga, no sé, 20 años, y si tiene una insuficiencia cardíaca y una hipertensión y una diabetes, casi que es parecido a un paciente con comorbilidad. Entonces, el manejo, vamos a analizarlo porque el manejo tiene sus detalles, no es fácil.
ahí sí es verdad que hay que entenderlo muy bien, porque ustedes van a tener ese paciente y van a tener, bueno, lo mismo que hemos hablado de dengue. Sospecha dengue, ¿en qué fase está? Febril, crítica o recuperación. ¿Tiene unos signos de alarma? Ya sabemos cuánto va a durar, dura igual. ¿Cómo es el estado hemodinámico que va cambiando? Y ahorita lo vamos a ver que es un poquito diferente al niño o está en choque. Entonces, todo eso hay que irlo viendo, pero a la par. ¿Qué enfermedad crónica tiene el paciente? ¿Tiene alguna enfermedad descompensada? ¿Qué enfermedad? Porque si lo que tiene es no sé, un lupus que está comenzando, pues es diferente a tener una cardiopatía o tener una hipertensión o una diabetes. Entonces, por ahí uno tiene que saber para dónde va. ¿Qué tratamiento está siguiendo el paciente? ¿Lo tengo que suspender o lo debo continuar? Y eso es hay que analizarlo muy bien. Ahora, cuando ya yo voy a aplicar los líquidos, tengo que tener un sentido común para casi que contestarme mentalmente, ¿existe o no la sospecha de una disminución de la fracción de eyección en ese paciente? Pero no me digan que van a hacer un eco, porque eso es sentido común. Si yo tengo un diabético ya de varios años, lo más probable es que tenga una disminución de la fracción de eyección. Un hipertenso de varios años, eso es lo más lógico que tenga, un cardiópata. Entonces, ojo con eso, es esa malicia que uno diga, este paciente tengo que tener cuidado porque se me puede complicar, se me puede sobrecargar aún extravasando porque tiene un problema de fracción de eyección. Entonces, este grupo, que es el que no tiene signos de alarma, que es el B1, hay que insistir en la hidratación oral. ¿Por qué? Porque algunas veces no insisten, entonces prefieren dejarle un suerito al pobre señor ahí, hipertenso, cardiópata, un suerito de mantenimiento, y aún ellos con un suerito de mantenimiento ahí a la libre, ellos con ese problema de fracción de eyección se van a sobrecargar. Entonces ahí, si es que tiene que quedar un familiar ahí a la par dándole líquido, pues es mejor que quede un familiar ahí a la par dándole líquido, que nada más pensar así, no, un suero para él, un suero para él. Por supuesto que las enfermedades crónicas hay que estabilizarlas, tenerlas estabilizadas ahí. ¿Y para qué lo internamos? Bueno, lo internamos porque hay una razón que justifica el internamiento, porque no es posible el manejo ambulatorio en ese paciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a detectar en el hospital la aparición de los signos de alarma. Entonces necesitamos, aparte del monitoreo, la curva febril, e indicarles el paracetamol, excepto que sean hepatópatas, porque acuérdese que si es hepatópatas, eso se metaboliza en el hígado, ahí tendría que utilizar dipirona, porque en ese momento que ese paciente ya cae la fiebre y no le estamos dando ningún antipirético, entonces ahí comenzamos a contar cómo va el paciente, cómo va. Ya cuando completa 48 horas, y ese paciente no tiene motivo para estar ahí, porque puede ser que no extravasó, está compensada su comorbilidad porque la compensamos, y ya ese paciente puede irse para la casa, pueden hacer el hemograma, y ahí sería casi que una razón así como ya como muy que tenga las plaquetas, no sé, en 2000, pero no está sangrando, yo quiero observarlo un poquito más, pero ya sería individualizado. No se justifica que a un paciente con una patología crónica esté ahí internado y tenga ya, no sé, 5 días de haber desaparecido la fiebre y entonces el paciente está ahí comiendo y lo tengan ahí acostado. Porque acuérdense que esa población, hospitalizarlo a la par, riesgo de infectarse. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien. Ahora, ¿qué exámenes enviar? Bueno, es que eso es criterio médico, ahí va a depender de la patología que tenga el paciente, porque está manejando 2 patologías ahí. Una, que es la que tenía, y la otra, que es un dengue sin signos de alarma, que lo tienen ahí para ver si extravasa o no extravasa. Y si extravasa, entonces ya pasamos aquí, a un paciente extravasando. ¿Y por qué yo sé que está extravasando? Porque detecté al menos un signo de alarma. Puede ser el dolor abdominal intenso y continuo,
puede ser los vómitos, podría ser que sangre por alguna mucosa, podría ser que esté irritable, somnoliento, y algunos dirán, eso le pasa al adulto siempre que lo internan. Bueno, podría ser incluso que tenga una hipotensión ortostática, entonces, o que tenga, no se ve tan fácil el edema palpebral como se ve en los niños. Entonces, ahí hay que analizar muy bien si ha comenzado o no a extravasar. Que tengo muchísimas dudas y esto, bueno, las dudas se pueden aclarar con el internista, el grupo de médicos que lo están viendo para decidir el manejo, porque ahí yo tengo un plan de tratamiento que va a ser para cada hora, pero lo vamos a ver, porque esta población tiene el riesgo de sobrecargarse, pero está extravasando. Si yo le considero que tiene un signo de alarma, está extravasando. Entonces vean el beneficio de darle ese seguimiento, porque si comienza con dolor abdominal intenso y continuo, es muy difícil pensar que tengo una pancreatitis si vengo con la secuencia de un dengue. Ahora, aquí tenemos un algoritmo que se propone para ese tipo de población, que es el mismo de la guía de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vean ustedes que vamos a pasar la mitad, 5 ml por kilo en una hora. Digamos que el paciente pese, no sé, todos los adultos pesan 50 kilos. Entonces, lo que decimos nosotros siempre los internistas, 5 por 5, 25, entonces vamos a pasar eso en una hora. Sabemos que un paciente con comorbilidad, la fracción de eyección, lo más que le puede aguantar tal vez sin claudicar es 1,5 litros en 24 horas, 1,5 litros, 2 litros. Entonces vea que le pasamos eso, que es casi una poquita cantidad, difícil que se sobrecargue, difícil. Sabemos que va a seguir extravasando, entonces a la hora tenemos que evaluarlo. Porque ese paciente está hemodinámicamente estable, tiene buena presión, la presión media por ser de esa edad la van a encontrar ustedes en 65, generalmente 65, 70. Y entonces vamos a realizar un acompañamiento cada hora. Aquí, que lo valoran, podría ser que digan, bueno, ahora voy a calcular 4 ml en esta hora, pero lo voy a pasar en 2 horas, lo voy a pasar en 1 hora. Pero aquí lo más importante es que en 1 hora hay que valorarlo y hay que acompañarlo durante el tiempo que dura la extravasación. Porque si ustedes lo dejan con un suero ahí, ese paciente podría ser que se vaya al shock o se sobrecargue. Y aquí, sinceramente, se los digo, aquí es un acompañamiento. El paciente está hemodinámicamente estable, no es pasar y pasar, así, no, sino es un acompañamiento. Ahora, si no hay mejoría clínica y ustedes ya sospechan que más bien está progresando a un choque compensado, ahí el asunto cambia y iría con la categoría de manejo de dengue grave. Ahora, aquí, ¿qué es lo que me va a decir que todo va bien? Lo que me va a decir es la clínica. Aquí, sinceramente, el hematocrito ya, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no esperen. O sea, el hematocrito es un signo de alarma. Ya después el manejo es el clínico con el paciente y con lo que el clínico sabe hacer. Porque no hay ningún método de laboratorio que me diga si todo va bien, todo va bien. Esto ustedes lo tienen en la guía. Este algoritmo no es de aprendérmelo, sino de entenderlo. Vea que cada decisión a la hora lleva una valoración. Una valoración, una valoración. Si por aquí se me puso inestable, pues yo me vengo por aquí. Que no hay mucha mejoría en el paciente cuando le puse 5 ml por kilo y uno dice, bueno, es que está hemodinámicamente estable, pero no lo veo tan bien y aguanta, como decimos nosotros, ponerle otro paso de líquido segunda hora, yo podría repetirla. Que la quiero repetir otra vez, está bien, pero eso sí, valoren, porque ya si el paciente se les pone taquicárdico, la PAN comienza a subir, ya andan con una PAN de 80 y oyen crépitos, no, ya no, están sobrecargando. Acuérdense que el paciente adulto podría estar extravasando, pero podría tener una fracción de eyección tan disminuida que aún ustedes pasando líquido y estando extravasando, el paciente no puede con esa fracción de eyección tan
tan comprometida. Incluso muchos de ellos hay que manejarlos en terapia intensiva para mejorar la fracción de eyección con algún inotrópico, dobutamina o alguno de esos. Entonces mejoramos la fracción de eyección y vamos pasando el líquido y vamos acompañando. Entonces eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces hay que entender que un paciente así, extravasando, es un paciente que a lo mejor necesitamos la ayuda de un internista que lo puede hacer ahí o lo puede hacer en la terapia intensiva. Un médico general no debería meterse porque se va a llevar un gran susto, porque podría ser que lo sobrecarguen y aún esté extravasando. Y ahí es donde comienzan los problemas. Lo sobrecargaron, ya quieren poner un diurético, está extravasando, pero no, tienen que mejorar la fracción de eyección para poder cumplir con ese acompañamiento de líquidos. Entonces, eso es importantísimo de tomarlo en consideración. Y esto es pura clínica. Y el que aprende a manejar dengue así, cuando esté en un servicio de emergencia, le va a ser tan fácil el manejo de líquidos en cualquier patología, porque va a poder entender lo que pasa con cada paciente. Bueno, realmente es lo mismo que les digo. Estamos aquí lidiando con un paciente que está extravasando, que probablemente tenga una bomba o una fracción de eyección muy mala y que nosotros necesitamos pasar líquidos, pero necesitamos mejorar la fracción de eyección para poder pasar esos líquidos y entonces eso no es fácil, eso probablemente tienen que hacerlo en terapia intensiva. Y una vez que deja de extravasar, vamos contando el tiempo, vamos midiendo la diuresis. Cuando vemos que comenzó a aumentar y el paciente tiene mejor apetito, podemos decir, está entrando la fase de recuperación. Y una vez que entra en la fase de recuperación, cerramos el goteo y ofrecemos líquidos, porque si siguen pasando líquidos, ya no está extravasando. Se les va a congestionar y se les va a complicar, va a entrar a una fase de recuperación sobrecargado y ahí se le va a complicar la vida del paciente. Esto es lo que les decía yo, que no esperen una taquicardia en un adulto mayor porque les puede dar el próximo siglo, porque ellos ese mecanismo ya lo perdieron. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos? Bueno, la presión arterial. Y sabiendo que la presión arterial media normal en un adulto mayor es 65, ese es el parámetro, también el llenado capilar nos sirve y la parte que hemos estado insistiendo mucho, el llenado capilar. Bueno, aquí es lo que les decía, que a veces necesitamos mejorar la fracción de eyección para poder tratar. Es una cosa el niño y es otra cosa el adulto. ¿Cuál es más fácil? El niño. ¿Cuál es un poquito más? Bueno, es fácil también, pero ahí entran otras situaciones, el adulto. Entonces, aquí está la comparación. Vea que yo puedo tener un adulto con un choque compensado, que yo puedo tenerlo taquicárdico si es joven, pero a lo mejor ya muy, muy mayor no van a encontrar ese mecanismo compensatorio, sino que lo que van a encontrar es la presión. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, el llenado capilar es importante y ya ha chocado igual que los niños ya hay hipotensión o cuando la PAN baja de 50 ya entró en un choque que es más refractario. Diferente del niño, es otro escenario. Ahora, aquí también el manejo se propone en terapia intensiva. Sin embargo, si me llega a cualquier lugar un adulto, ojalá un adulto mayor con un choque, yo no puedo montarlo en una ambulancia y mandarlo a un hospital porque se va a morir de camino. ¿Cómo hice diagnóstico? Bueno, hice diagnóstico porque ya yo veo en ese paciente que a lo mejor hasta ni tiene taquicardia, pero ya la PAN está menor de 65, está con un llenado capilar que anda como en 3. En los adultos sí funciona muy bien el llenado capilar. Entonces ahí tenemos un algoritmo que lo voy a discutir. Aquí está. Si ustedes sospechan de que tiene algún problema de fracción de eyección o es un pacientito que ustedes les deja toda la duda, ahí mejor 250 ml rápido para tratar de estabilizar. Podría ser que lo puedan repetir siempre y cuando las condiciones hemodinámicas se lo permiten, o sea, que no esté sobrecargado el paciente. Ahora, si es un adulto así joven, aunque sea mayor, pero ustedes dicen, no,
es atlético, hace ejercicios, hace aeróbicos, hace de todo, ahí si es que van a usar una dosis sería 10 ml, 10 ml. Si es que ustedes juran y rejuran que no hay problema con la bomba de infusión y así a pura clínica. Entonces, el algoritmo de OPS funciona. Sí se aplica en un paciente con un shock compensado, hipovolémico, como es el shock del dengue. Pero ya si el paciente está en un shock refractario, donde ya la presión anda, no sé, no, ni siquiera la sienten o andan una PAN de 50, una PAN para abajo de 50 en un adulto es un dato de que ya el paciente tiene un choque refractario. Ahí van a encontrar un llenado capilar de 5, de 8. Ahí están entrando en el territorio del choque refractario. Y ahí no es que las guías de OPS no sirven, pero no funcionan en un choque refractario porque ahí tienen ustedes ya otras condiciones. Entonces aquí yo les voy a compartir porque aquí yo les voy a hablar de... Aquí hay un punto, inclusive hay algunos países, y lo han dicho, cuando ese adulto mayor o con comorbilidad llega a terapia intensiva, el intensivista tiene algunos métodos que son muy fáciles para poder definir. Entonces, el intensivista, llegando el paciente a terapia intensiva, pues no va a estar con esto que estamos hablando, porque eso es en un lugar como podría ser casi que primer nivel o en otro lado, o un hospital muy sencillo. Entonces ellos dicen, no, eso es muy fácil. Hacemos un ultrasonido focus y vemos la cava. Si la cava está colapsada, le puedo pasar más líquido. Con cuidado, con el 250 que habíamos dicho. Pero también ellos pueden ver la fracción de eyección. Entonces ellos pueden decir, bueno, la fracción de eyección está bien, me aguanta pasar eso. O la fracción de eyección está baja, entonces tengo que mejorar la fracción de eyección para poder pasar líquido. Entonces ahí en terapia intensiva para ellos eso es fácil. Lo que para ellos es difícil y se enojan mucho y tienen toda la razón, cuando ustedes ya le mandan a un paciente en un choque refractario, en lo cual ya hay vasodilatación periférica, acidosis metabólica. Entonces, eso ya no es con líquidos. Ya ustedes ahí, el intensivista, porque eso no es ni siquiera de primer nivel, y necesita uno un monitor y varios aparatos para poder evolucionar eso, ahí necesitan epinefrina para poder hacer vasoconstricción, necesitan inotrópico, necesitan manejar la falla multiorgánica, necesitan un montón de tecnología que no la van a tener ustedes. Entonces, la pregunta y lo que uno siempre se pregunta, ¿será que es obligatorio que un paciente camine hacia un choque refractario en dengue? O sea, que esa sea la evolución normal de un dengue, que tenga que llegar ahí a un choque refractario, hacer falla multiorgánica, hacer coagulación intravascular diseminada, hacer miocarditis, hacer todos esos problemas. No, no, definitivamente no. Hay casos de dengue grave que aún sin extravasar hacen una miocarditis y uno se da cuenta porque hacen extrasístoles o hacen algunos datos, hacen un ultrasonido y ven que hay problemas con fracción de eyección. Eso es otra historia. O hay un paciente que no extravasa y hace una hepatitis, que no es tan frecuente, pero se puede dar una hepatitis fulminante o una encefalitis. Ya eso son complicaciones poco inusuales. Pero ya cuando progresa aquí, ustedes pueden ver todo eso. De todos esos pacientes que hemos estado hablando, ya sea ambulatorios o esos que internaron, cuando yo con toda la seguridad le puedo decir, puede ser dado de alta, cuando ya tiene 48 horas sin administrar antipiréticos. Y que extravasó, lo traté, ya tiene 48 horas desde que inició, ya está en la fase de recuperación, ya está comiendo, no, lo traté bien, no se me sobrecargó, no se me infectó, salida. La comorbilidad está compensada, tiene buena mejoría, tiene una diuresis aumentada, normal o aumentada, tiene buen apetito, todo está hemodinámicamente bien, no hay sangrado.
Cuando uno llega a ese punto de que tiene la seguridad de que ya no hay peligro, el paciente no tiene yo por qué decirle, bueno, mire, venga a control en 2 días, venga a control en 1 día. Eso es antes, en la fase febril, donde estoy viendo el paciente, porque no sé para dónde va. Laboratorios, si es que lo tienen, van a ver que hay un ascenso ya del leucograma y las plaquetas ya van para arriba, porque la enfermedad ya va saliendo. Entonces, eso es muy natural, muy fácil, hay que observarlo. Complicado el manejo, eso sí, complicado en un adulto con alguna comorbilidad que le afecte la fracción de eyección o algún adulto muy mayor que tenga ese problema. Sí, eso es complicado, pero se puede lograr. Ahora, cuando ya va en su fase de recuperación y aparece la fiebre otra vez, el dengue no se devuelve. Ya el que se curó de dengue, se curó de dengue. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? ¿Que se infectó? Definitivamente que se infectó. Entonces, puede ser bacteriana, viral, parasitaria, y ahí borrón y cuenta nueva. Hay que revisar dónde está la infección, si fue pulmón, si fue riñón, y ya es el manejo igual que todos conocemos de un paciente. Entonces, eso es muy importante. Hay complicaciones raras, pero rarísimas en dengue, que ustedes la revisan en la literatura y reportan una por aquí, otra por allá, que es el síndrome hemofagocítico, que es aquel paciente con dengue que disminuye la hemoglobina, disminuyen los leucocitos, disminuyen las plaquetas, los triglicéridos suben a más de 1000 y ya eso tiene un manejo diferente, pero eso no es en un paciente que es Shabazz, es una complicación inusual que se podría ver y que si ustedes revisan la literatura pueden contar con los dedos la gente que ha reportado, pueden haber más, pero la gente que ha reportado casos es muy, muy, muy poca. Vale. Lo mismo que les dije, si ya tiene su tiempo ya de que está en fase de recuperación y comienza especialmente el adulto mayor con alteraciones de la conciencia o algunos problemas ahí, busquen la infección porque por ahí está el problema. Abierto el diálogo para las preguntas, primero de ustedes y después pasamos a las preguntas que puedan tener en el chat del Zoom. El doctor Clever nos acompaña también en vía virtual. Hola doctora, buenos días. Mariana Guzmán del Hospital Roosevelt. Le agradezco por su presentación y quisiera hacer 2 preguntas. La primera es en cuanto a la vacunación del dengue. Pues he leído algunos artículos y he visto que lo que recomiendan es aplicarlas, bueno, hay varias vacunas, pero las recomendaciones que yo he leído es en pacientes que ya han tenido dengue previamente, entre 9 y 16 años, o en áreas que son endémicas, por el riesgo de, en el contexto de un paciente que no está vacunado, no ha tenido dengue previamente, desarrollar dengue grave si se coloca la vacuna. Entonces mi pregunta sería, en nuestro contexto, ¿estaría recomendada colocar la vacuna? No me queda clara la indicación de la colocación de la vacuna. Y la segunda pregunta es, he visto que se han desarrollado antivirales dirigidos en contra de las proteínas estructurales del dengue. Uno de ellos es el Mosnodenvir, pero no sé si usted tendrá algún conocimiento o experiencia de ese medicamento o si realmente ya está aprobado o no. Ok, muchísimas gracias. Les voy a contestar parcialmente las 2 preguntas y de ahí invitaré a mi colega Diego si quiere dar alguna apreciación adicional. Respecto a las vacunas, la posición de la organización en este momento es, sabemos que hay 4 serotipos. La vacuna que actualmente tenemos dentro del fondo estratégico de la OPS, que ha sido una donación que hizo Takeda, quien desarrolla la vacuna. Le estoy hablando de la última, no le estoy hablando de la vacuna anterior que se usó. Los estudios y los resultados para dengue 1 y 2 son bastante buenos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que ha caracterizado las epidemias en Sudamérica? Estoy hablando desde Panamá al sur.
Brasil y Argentina y Paraguay han implementado en estudios cortos la vacuna, con bastante buenos resultados, como dice usted, posinfección. ¿Okay? En la efectividad o la eficacia se ve mejor cuando el paciente tuvo ya dengue previamente. En el tipo 3 y 4 los resultados son bastante contradictorios. Entonces, en este momento, Guatemala tiene predominancia sobre del serotipo número 3. Entonces, por lo tanto, nosotros actualmente para el país no la recomendamos. Esa es la posición de la organización. ¿Okay? En este momento. Puede ser que a través de los diversos estudios que se están haciendo a nivel internacional se encuentren otros resultados. Los resultados todavía son no concluyentes. Hay muchos estudios a nivel mundial en varios países donde en este momento hay dengue, pero todavía los resultados no los tenemos. Las recomendaciones siempre son basadas en las reuniones del TAG. El TAG es el Technical Advisory Group de vacunas. Ellos se reúnen cada vez que ya tenemos resultados de varios estudios a nivel internacional. Se sienta para dar recomendaciones de los resultados que hemos obtenido de todos los estudios a nivel internacional. ¿Okay? La segunda pregunta que hablaba de los medicamentos, en este momento también es la misma respuesta. No hay todavía alguna evidencia para que nosotros como organización tengamos una posición de recomendar algún medicamento o algún antiviral. ¿Okay? No tenemos todavía evidencia suficiente, porque todas las recomendaciones que nosotros brindamos en los documentos técnicos que la organización emite siempre va a ser basado en evidencia. ¿Okay? A excepción de algunos medicamentos, estoy hablando ahora de otras, como por ejemplo Tecovirimat, que hay un estudio en este momento a nivel mundial para Mpox. El laboratorio mismo está donando medicamentos a diversos países que quieren involucrarse dentro del estudio, porque todavía no está demostrada la eficacia. ¿Ok? Dengue exactamente igual. No sé si, Diego, ¿quieres ampliar un poco la respuesta? Diego, no sé si los compañeros de Washington quieren agregar Sí, algún comentario tal al vez respecto. Gamaliel. Gamaliel o el doctor Clever, tal vez. Porque mientras ellos exponen, realmente nosotros recomendamos basados en medicina de evidencia y con seguridad. Adelante. Adelante, Clever o Gamaliel. Listo. Muchas gracias, Daniel. Me presento. Yo soy Gamaliel Gutiérrez, soy médico epidemiólogo y tengo el cargo de oficial técnico para vigilancia de enfermedades arbovirales con sede en la OPS en Washington. Es muy importante ambas preguntas. Hacer eco de lo que Daniel ha respondido. Eh, hay un grupo técnico asesor de la OPS para inmunizaciones y el grupo ha emitido una recomendación y basado en esto la OPS recomienda el uso de la vacuna. Sin embargo, el uso de la vacuna debe ser en un escenario de fase 4, donde se evalúen todavía posibles efectos adversos teóricos que no salieron en los estudios que actualmente llegó hasta el momento de la producción de la vacuna. En este sentido, Daniel lo enfatizó. La vacuna no protege mucho contra lo que es dengue 3 y todavía dengue 4, que es el serotipo que está predominando en Centroamérica, México, Caribe, y por eso es muy importante que los países que decidan implementar esta vacuna sea dentro de esta fase de un estudio 4 para tener una vigilancia adecuada de posibles reacciones adversas. Esa es la recomendación principal que está haciendo actualmente la OPS. Obviamente los países son soberanos en decidir si incluyen la vacuna, pero la recomendación también es de que como todavía debe ser dentro de un estudio fase 4, no se incluya ampliamente en los que son los programas de inmunizaciones, sino en un ambiente más controlado. Respecto a los posibles antivirales, estas preguntas han salido durante el webinario, pero no hay ningún antiviral recomendado para lo que es evitar la progresión a formas graves del dengue. Sin embargo,
la OPS en alianza con algo que se llama eh, um, el Drugs Neglected Initiatives. Es una alianza que busca este tipo de nuevas tecnologías, en este caso medicamentos, llamada DNDi. Está actualmente trabajando para ver o investigando ciertos antivirales que puedan tener eh, algún efecto en evitar las formas graves en los pacientes con dengue que ya sufren enfermedad. Esto todavía está empezando, no hay todavía ningún resultado o algo que se pueda presentar. Sin embargo, es bueno hacer este seguimiento y estamos haciendo como PS este seguimiento con estos aliados para ver posibles resultados o medicamentos que en algún futuro puedan servir como antivirales, pero actualmente no existe ninguno recomendado para dengue. No sé si igual Clever quiere ampliar o hacer un comentario y muchas gracias por la oportunidad. Regreso la palabra. Mire, un comentario del tema de vacuna es un tema muy interesante. Creo que en futuro será una herramienta muy útil para controlar la enfermedad. Todavía, creo que ahora, este año de 24, donde hay una lucha contra los brotes de dengue, contra las muertes, lo más importante es hacer el combate a los criaderos, al mosquito, y especialmente para nosotros que somos médicos y licenciadas, para reconocer las formas de dengue con signos de alarma o si el dengue grave e empezar muy rápidamente el tratamiento. Eso que tiene que ser la guía para la gente que está en la atención primaria, secundaria, incluso la SUSE. Eso que pienso. La vacuna, creo, es una herramienta importante en el futuro, pero ahora, en este momento, debemos hacer lo tradicional para combatir la dengue. Gracias. Clever. ¿Alguna otra pregunta? Diego, pregunta. Doctora, ¿usted quiere complementar? ¿No? Entonces, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Pinillo, soy infectóloga pediatra del Seguro Social. Vengo en representación también de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Hemos visto con mucha preocupación el número de casos de dengue que tenemos, la mortalidad. Hemos comentado la mortalidad neonatal que hemos tenido también, que no veíamos tan frecuente, pero que sí han habido casos que hemos comentado entre colegas. Y bueno, en el Seguro Social, en el hospital donde estoy, he visto tanto pacientes adultos como pediátricos. Al final el mensaje es captar a tiempo el paciente desde atención primaria en salud, porque cuando llegan con nosotros duran muy poco tiempo y es muy poco lo que hemos podido hacer. Entonces, tal vez desde mi perspectiva, yo tengo la perspectiva de los casos más graves y de los que fallecen, ¿verdad? Entonces, la intervención es sobre el reconocimiento temprano que mencionaba la doctora y sobre tratar de enviar al paciente lo más estable posible, porque muchos no toleran el traslado, no llegan en condiciones adecuadas y es muy poco lo que podemos hacer cuando llegan al tercer nivel. Entonces, siempre la intención es salvar al paciente antes de que llegue al intensivo del hospital, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra intervención? Adelante, por favor. Muchas gracias por el comentario, muy cierto. Plasmó usted lo que todos de aquí van a salir pensando que es eso. O sea, no hay obligación de que el paciente progrese al shock. Se pueden hacer varias intervenciones muy baratas, muy fáciles. Y no es que ustedes estén teniendo un dengue diferente, porque es lo primero que a uno le dicen. Y yo he visto el dengue en toda Latinoamérica. Y en realidad, estos casos así, chocados y muertos, se ven cuando en esa línea de atención se ha fallado. No se hizo el diagnóstico adecuado, no se acompañó al paciente, le pusieron un suerito ahí en la fase febril, lo mandaron para la casa, no se usaron medicamentos que no están indicados, comenzó con signos de alarma, le hicieron lo que no tenían que hacer, lo fueron dejando, y entonces el paciente cuando llega, claro, un paciente como esas fotos que yo les enseñé a ustedes, chocado, que extravasa, los niños extravasan más que el adulto, entonces falleció y todo el mundo dice, no, es que es el virus, este virus es diferente. No es el virus, es el manejo.
que los hemos empujado a que se vayan a esa forma y pudimos haber hecho muchísimas cosas antes de eso. Gracias. Adelante, hay una pregunta. Gracias. Creo que vamos a la última con usted y luego pasamos a las que están en el chat. Gracias. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Turpin de Médicos del Mundo. En primer lugar, darle las gracias porque de verdad me encantó la presentación. Mi pregunta va un poco relacionado con lo que decía la compañera en la dirección contraria de lo que estamos hablando. Nosotros trabajamos sobre todo en primer y segundo nivel de atención y sabemos que fuera de las cabeceras departamentales no es tan fácil el acceso a exámenes diagnósticos. Entonces y lo sigo viendo, por eso creo que está bien aclararlo. ¿Tiene algún sentido en el adulto mayor, en el adulto que no es mayor, con una sospecha de dengue, sin complicaciones, hay necesidad de pedir hemograma, volviendo a las plaquetas? Porque es una cosa que se sigue viendo mucho y esto puede representar un gasto económico, un desplazamiento muchas veces muy grandes, ¿no? Muchas gracias. La pregunta suya es muy interesante. En realidad los tiempos cambian y para bien. Ahora nosotros tenemos suficiente evidencia para poder decir en qué nos sirve un hemograma. Pues al inicio nos puede servir para tenerlo ahí de base, pero posteriormente, una vez que yo sospecho en ese paciente que cumple la definición, que tiene su nexo, que ya lo clasifico según gravedad, que sé la intervención que voy a hacer, ¿para qué lo voy a estar punzando? El dengue es leucopénico, entonces están punzando y el pobre paciente haciendo un esfuerzo por ir a hacerse un hemograma. ¿Para qué? Algunos me dirán para ver si es un signo de alarma. Si los signos de alarma todos son clínicos, el dolor abdominal, el vómito, el sangrado. Y si ustedes educan a la población de forma directa cuáles son los signos y comienzan a educar a la población de que no son las plaquetas las que lo van a matar, que eso no es, como decir, lo que predice qué va a pasar. Entonces, miren, yo creo que hay que hacer un cambio para bien. O sea, la medicina, el manejo del dengue ahora es facilísimo. Es decir, es una enfermedad tan fácil que a veces, y tan noble, porque nos va diciendo, y ya la conocemos, qué pasa en la fase febril. Entonces, si yo estoy como ustedes en un nivel ahí, entonces ustedes nada más... ¿Cuáles son los de verdadero riesgo que hay que enviarlos al hospital aunque no tengan signos de alarma? Menor de 1 año, embarazada y alguna comorbilidad descompensada, y especialmente 2 comorbilidades, la coagulopatía o la insuficiencia renal, que esas, aunque estén compensadas, son medias peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ese compromiso de ese acompañamiento, puede ser telefónico, puede ser ir a verlo, puede ser para que, y ojalá el paciente yo llegue a indicarle y lo pueda educar, va a pasar por un periodo febril, tome mucho líquido, hidrate, esté muy vigilante de cuando eso desaparece, tome el paracetamol solamente si lo necesita, no hay ningún medicamento, no gaste plata buscando otro medicamento, porque también hay que decirle, porque si no le dicen nada, ¿qué es lo más fácil? Ir a la farmacia, ¿qué me pueden dar? Yo creo que necesitamos trabajar mucho en educación, en educar al paciente cómo es la enfermedad de noble. Y una vez ya que desaparece la fiebre, cuenta 48 horas, ya se curó la enfermedad. Entonces, que quiere hacer un hemograma al final, si quiere lo hace, pero que va a pasar, que va a tomar una decisión, es que no va a ser el examen el que me va a dar la decisión. Entonces, ahora no veo una forma más fácil de manejar el dengue. O sea, no encuentro, es tan fácil, es tan clínico, es tan amigable el dengue. Pero claro, tenemos que entenderlo, tenemos que acompañar a ese paciente. Pero muchas gracias por su pregunta. Solo le damos la palabra al doctor Gamaliel que quería complementar. Sí, muchas gracias, Diego. La pregunta muy importante. La recomendación que sale en la guía de OPS al respecto, porque en la guía dice que el paciente ambulatorio se debería, o sea, sale la indicación de hacer una biometría, pero la pregunta es cuándo hacerla. Si la biometría hemática está disponible en el lugar, se puede hacer en un paciente clasificado como grupo de intervención A, ese paciente ambulatorio, se puede hacer una al inicio
y después una cada 48 horas, solo si está disponible. Si la biometría hemática en ese lugar de atención no está disponible, no es necesaria. De todos los signos y síntomas de alarma del dengue, solo hay uno que es de laboratorio, todos los otros son clínicos. Pero ¿qué es importante acá? Lo dijo la doctora Anabel, hacer un seguimiento del paciente. Si no se hace ese seguimiento clínico del paciente, citarlo o llamarlo para ver cómo continúa, no sirve ni la biometría ni ningún otro parámetro. Ese seguimiento clínico puede dar mucha información. Entonces, si la biometría está disponible, que se haga, pero no se tiene que hacer diario, según el día en que llegó el paciente, tal vez otra en el momento de la efervescencia, cuando bajó suficiente. Si no está disponible, no manden al paciente a hacer ese gasto innecesario porque todo el seguimiento se puede hacer de manera clínica. Entonces, no se trata tampoco de satanizar la biometría. Si está disponible, se puede hacer, pero en nuestra realidad, en muchos países de Latinoamérica, esto no está disponible y no es necesario siempre y cuando se haga un seguimiento clínico adecuado del paciente. Muchas gracias. Gracias. Doctor Clever. Clever. Sí, es un comentario sobre la biometría, que claro, si está disponible, si no hay costos para el enfermo, sí puede hacer, en especial en las condiciones que el doctor Anabel ya ha comentado. Pero que pienso es que cuando hay la disponibilidad de una biometría, su interpretación en general es equivocada. ¿Para qué sirve la biometría en los casos sospechosos de dengue? Sirve para, si hay leucopenia, para tener un dato a más para pensar que es dengue. Entonces, ayuda la biometría cuando hay leucopenia para ayudar en la sospecha, en la definición de un caso sospechoso, porque la leucopenia estaría presente. Otro dato importante es hematocrito. Entonces, se toma la biometría en el día 1 o día 2 de enfermedad. Este hematocrito puede ser hematocrito de base y si se hace una repetición con 48, 72 horas, cuando el enfermo está en la fase crítica, el incremento de hematocrito sería un signo de alarma. Entonces, tiene la utilidad del hematocrito para hacer una comparación entre el hematocrito inicial y el hematocrito que se pasa en la fase crítica, donde hay una indicación de tomar la biometría. Entonces, para hacer la comparación y hacer la identificación de un signo de alarma. Lo menos importante es la plaqueta. Entonces la gente toma la biometría para mirar la plaqueta. No sirve para definición de caso. No tiene utilidad para comprensión de la gravedad. Hay utilidad para una reposición de glóbulos rojos y de plaqueta en una situación muy específica. Pero que se pasa que la gente mira la plaqueta para identificar una forma grave de dengue. Mira la plaqueta para saber si hace ingreso hospitalario. Claramente no hay esta utilidad. Entonces la biometría es importante para mirar el leucocito y para mirar el hematocrito, pero no para mirar la plaqueta. Gracias. Gracias, Clever. Vamos a pasar ahora a las preguntas del chat. Gracias, Daniel. Voy a organizar las preguntas en 3 segmentos porque se están repitiendo algunas. Empecemos por una que es frecuente y se escucha también en otros espacios, doctora. ¿Ha habido algún cambio en el cuadro clínico, en la enfermedad por dengue que pueda justificar la elevación de la mortalidad en los menores de edad? Definitivamente no. Lo estuve viendo, vi expedientes. Lo que ha sucedido tal vez es no sospechan el diagnóstico, no le dan el seguimiento. A la hora de que van a aplicar un protocolo porque definieron que tenía signos de alarma, lo están aplicando a como cada uno se le ocurra. Teniendo una guía clara, actualizada, cada uno hace lo que quiera, no le hacen el monitoreo horario, perdón. Entonces el enfermero cuando le avisa al médico, cuando el paciente esté pálido, y así me lo dijo un enfermero, yo le aviso cuando esté pálido, cuando sangre por todo lado, cuando esté sudoroso. Entonces, claro, tienen muchos dengues con choque, algunos
reversibles y algunos refractarios que la misma gente dice no aplica el protocolo, no sirve, hay que cambiar la guía de OPS, no, y no aplica cuando lo tienen refractario. Terminan la UTI y se infectan y se mueren. Entonces, es lo mismo que uno ve en otros países. Muchas veces culpan que es que el virus es más agresivo, que es que aquí tenemos esto más. No. El problema es que si no se da un seguimiento, no se organiza lo que es la atención de un paciente con dengue, los resultados finales van a ser exactamente iguales a los que ve uno en un país que se está haciendo lo mismo, o se está dejando de hacer lo que hay que hacer. Entonces, esa es mi respuesta. Es el mismo serotipo 3 de amigable, si uno lo entiende, si va siguiendo el paciente, nos va marcando las etapas y es lo mismo. Gracias, doctora. Ahora una pregunta que se ha repetido frecuentemente también en las visitas que usted hizo a los servicios de salud del país. Metamizol. ¿Cuándo usarla? ¿Usarlo intramuscular? ¿Cuándo usarla intravenosa? ¿Y qué pasa con esos pacientes pediátricos y también con otros pacientes que pueden llegar a la convulsión febril? Pregunta muy interesante. Si revisan las directrices antes de hacer las directrices y hacer ese análisis Grace, perdíamos mucho tiempo de que la dipirona no se puede usar en dengue. Bueno, actualmente en esa revisión se detectó que es seguro, no hay problema, se puede usar paracetamol y se puede usar dipirona, no hay problema, pero vía oral. Entonces es muy fácil transformar eso y algunos, y vi muchos y me llama la atención los pediatras, porque utilizando dipirona intravenosa. La dipirona intravenosa puede bajar la presión, por lo menos en adultos nos da miedito pasar una dipirona en la vena rápido. Ahora, no es una emergencia la fiebre hay muchos métodos de bajarla, el niño pues no se va a morir de fiebre, a veces convulsionan y hay cómo. Entonces, a veces el mensaje de lo que viene se adapta a lo que algunos quieran oír y hacer que algo que no es correcto. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, ¿qué otros medicamentos se pueden asociar al manejo clínico del paciente, específicamente algún antihistamínico para el manejo del exantema? Nos preguntan. El exantema forma parte de la definición de caso. Puede parecer al principio o puede parecer al final y al final pica. Y si ya está en la fase de recuperación y ya va de salida, ya eso no es un dengue, ya ahí. Pero el problema es tratar de tapar con fármacos lo que como colegas no hacemos, que es la vigilancia, el acompañamiento, el explicarle al paciente, el aplicar una guía, el tomar las decisiones que están en la guía. Yo pienso que ahí es donde está el problema y lo digo como colega. En realidad, en el dengue, si quieren tener éxito, tienen que apegarse a una guía que esté actualizada. Ahí la tienen. Pero también tienen que apegarse al acompañamiento del paciente, porque ahora en el dengue ya no hay nada que inventar. Todo está y las directrices marcan la evidencia de varios años donde ya llegan a conclusiones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Gamaliel, ¿quieres complementar, por favor? Sí, gracias, Diego. Y esta pregunta sobre el uso antihistamínico es muy frecuente, e incluso formó parte de las preguntas que fueron sometidas a un proceso de revisión sistemática cuando se elaboraron las directrices actuales de dengue, chikungunya y Zika. Y entonces, no solo se buscó lo del acetaminofén, se buscó también ibuprofeno, se buscó lo de la dipirona, metamizol y se incluyó el uso de antihistamínico. Y la evidencia mostró de que no tiene ningún beneficio el uso antihistamínico ni en dengue, ni en chikungunya, ni en Zika. Entonces, no va a ayudar a controlar el rash, no va a ayudar a controlar lo que es el prurito. Entonces se estaría dando un medicamento que realmente no tiene ningún uso, ninguna utilidad o eficacia en estas tres patologías. Entonces la recomendación es que no es necesario porque no tiene ninguna eficacia demostrada basada en evidencia. Eso está como parte de las directrices. Las directrices de Gray son muy interesantes porque tienen una estructura donde se responden preguntas específicas
y se aborde este aspecto de lo antihistamínico. Entonces, yo los insto a que sean ahí un poco curiosos, descarguen las directrices, porque sale todo este background o este trasfondo de todos los artículos que fueron revisados, que se incluyeron para recomendar o no el uso de un medicamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Clever, ¿quieres complementar? Sí, una complementación muy pequeña, porque como los antihistamínicos son medicamentos muy utilizados en pediatría, porque los niños hacen con mucha frecuencia alergias, es frecuente que el pediatra quiera hacer una recomendación. Y mira, la mensaje central es, el rash, en especial el rash, el final del curso de dengue es fármaco resistente. Esta es la palabra mágica, fármaco resistente. No logramos éxito en querer tratar con antihistamínico el rash y la picadura. Gracias. Gracias, Clever. No, Gracias. que- Me paso a dos preguntas relacionadas con el laboratorio o con el monitoreo de las pruebas que se le hacen a los pacientes. En principio, doctora, nos preguntan qué pasa con la IgM positiva al momento en el que yo capto un paciente. ¿Cuándo se positivizan? ¿Cuándo desaparecen? ¿Existe fallo de los anticuerpos después de una enfermedad? Y la otra es pruebas cruzadas de Zika, de dengue con Zika y otras arbovirosis. Sí, esa pregunta es muy interesante. Tenemos también al doctor González, ¿verdad? ¿Está? No, bueno. En realidad vamos a explicarlo y eso lo tienen que saber los médicos. En realidad tenemos varias pruebas. Si hablamos de las pruebas serológicas, que es la IgM comienza a ser positiva a partir del quinto, sexto día de la enfermedad, de haber iniciado la fiebre. Y por lo que hemos estado hablando, ya al quinto día, sexto día, ya el paciente va saliendo de la enfermedad. Ahora, va a persistir positiva durante 3 meses. Entonces, si yo tengo un paciente en este momento febril, no lo voy a examinar y me sale una IgM positiva, tiene más de 6 días de estar la enfermedad y menos de 3 meses. Pero en ese momento, ¿será que está comenzando el dengue? No, ¿verdad? Ahora, si yo tengo una IgG positiva, y de hecho yo la tengo, tuve dengue en algún momento, no me di cuenta, bueno, tuve dengue. ¿De qué me sirve como para hacérsela y decir, uy, este va a ser un dengue grave? Tampoco eso me va a servir, porque puede ser que la tenga positiva porque ya tuve todos los serotipos. Entonces, esa parte, la serología, realmente nos puede servir para cuando vamos a analizar un caso que falleció. Un caso que falleció en tiempos de dengue, que falleció tal vez por una bronconeumonía, y entonces tiene una IgM positiva. Ya comenzamos a ver la historia, y la historia era más como de una bronconeumonía, y entonces, claro, sí, tuvo dengue en los últimos 3 meses y en un tiempo mayor de 6 días, y tuvo una bronconeumonía. Eso es muy importante, inclusive que los residentes y todos lo comiencen a interpretar. Ahora, hay otra prueba que me dice que está el virus ahí, que es la PCR en tiempo real, que está positiva al inicio. Es una prueba que se usa en apoyo a la vigilancia epidemiológica para saber cuál serotipo circula. Es una prueba que viene al Laboratorio Nacional y no es una prueba que el clínico va a esperar para tomar decisiones. Existe la NC1, que hay una prueba rápida que le llaman cromatográfica, que es una prueba que tiene una posibilidad entre más barata, más mala. Entonces, la sensibilidad, la capacidad de detectar el enfermo puede ser hasta menos del 40. Entonces, imagínense la irresponsabilidad de un médico decirle, si tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tiene el nexo, ay, pero tranquila, no es que la prueba está negativa. ¿Ustedes piensan que uno puede dormir tranquilo? Muy difícil, ¿verdad? Con una pruebita así. O sea, hay otra en ese uno de Lisa que tiene más seguridad, pero es una prueba que no se hace en los laboratorios de esos de meter la tirita jamás, porque es una prueba cara, es una prueba en apoyo a la vigilancia epidemiológica, se hace a nivel central. Entonces, esa es muy importante. Sí, bueno. Gamaliel, ¿o quién? Se nos unió Gabriel y también tenemos a Gamaliel en la fila. Gabriel tiene la ventaja y voy a presentarlo. Gabriel es un colega, mis respetos, porque es médico como nosotros, pero también es virólogo. Y yo de él he aprendido muchísimo. Entonces, a mí me encantaría que él explique lo que yo traté de explicar.
Perdón, solo un comentario antes de escuchar a Gabriel. Y lo importante de estas pruebas, tal vez dos mensajes muy claros. Las pruebas en dengue son únicamente para usos o fines de vigilancia epidemiológica y no para el manejo de casos. Hemos detectado esta debilidad en cuanto a manejo, que se manda a hacer una prueba y se pierde un tiempo valioso en espera de un resultado que, como mencionó Anabel, vuelve negativo y da una falsa visión o expectativa de la condición del paciente. El paciente viene, estoy negativo, no es dengue, pero puede ser dengue realmente, y más si se usó esta NS1 prueba rápida. Entonces, nunca para manejo clínico y son únicamente para fines de vigilancia epidemiológica. Y lo otro es que lo abordó un poco Anabel, pero qué es lo que estoy usando, si es una IgM, un IgG, todo eso a veces te va a traducir si tienes una infección reciente o no. Pero lo más importante es la parte clínica. Lo clínico es que es lo que te va a decir si tu paciente está en esa fase febril, cuando sucede la efervescencia, que es cuando puede empeorar el paciente, pasar a una fase crítica con signos de alarma, choque, etcétera. Entonces, ustedes, los médicos, los que estamos aquí reunidos, concentrémonos en la clínica. Obviamente indiquen la prueba, pero eso es para fines de vigilancia, porque eso hace que se hagan una serie de acciones de control del vector, el control, el bloqueo del caso donde está viviendo ese paciente para evitar otras infecciones. Y esa es la utilidad en cuanto a fines de vigilancia, las diferentes intervenciones epidemiológicas y entomológicas que surgen a partir de un caso confirmado de dengue que se detectó por laboratorio. Pero el manejo es completamente clínico y no debería y no debe de depender de ese resultado de esa prueba confirmatoria. Gracias por el espacio. Démosle pase a Gabriel. Gabriel. Gracias, gracias. Por favor, si me pudieran aclarar la pregunta, porque estaba fuera de línea cuando la formularon. Yo se la voy a aclarar. Yo traté de explicar, pero lo que me encantaría, usted que es clínico y muy buen clínico y también es virólogo, el asunto de la interpretación de la IgM, la IgG y las pruebas que hay, la cromatográfica y las pruebas rápidas y todo lo demás. Sí, gracias. Realmente en dengue tenemos un abanico de pruebas muy importante y una gran diversidad, pero es muy importante saber qué tipo de pruebas se va a utilizar y cuál es el objetivo en la utilización que perseguimos con la utilización de determinadas pruebas. En primer lugar, tenemos las pruebas serológicas, la IgM y la IgG. La IgG no la tomamos tanto en cuenta porque realmente no aporta una información muy valiosa, no nos aporta una información muy valiosa. En cambio, la IgM pudiera aportar una información valiosa si es usada a partir del 6º día de la infección y sobre todo si es posible hacer el estudio pareado, es decir, tomar una primera muestra y 2 semanas después tomar una segunda muestra y ver si hay un cambio en el título de anticuerpos contra dengue. El cambio debe ser al menos de 4 veces y si el cambio se verifica, estamos en presencia de una infección aguda. El problema está que esto muy frecuentemente, logísticamente y por razones de tiempo y que los pacientes acuden y se van y no regresan para la toma siguiente, esto se dificulta muchísimo realizar este tipo de pruebas. Entonces, por eso la preferencia se da a los métodos de detección molecular. Muy comúnmente en la región, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es detectar el genoma del virus y por lo tanto decirnos si estamos en presencia de una infección aguda. La limitante de este método obviamente es que solamente nos permite realizar detecciones hasta el 6º o 7º día después del inicio de síntomas. Si el paciente acude tardíamente, un día 8, día 9, día 10, ya la PCR no va a ser de utilidad y entonces cambiaríamos a la detección de la inmunoglobulina M. Otra desventaja de la PCR es el costo. Los costos se han venido reduciendo conforme se ha venido masificando el uso de la PCR, sin embargo, todavía el costo es muy alto
pero sobre todo debemos recordar que el laboratorio no es esencial para esta detección, y de esto se ha hablado ya abundantemente en esta reunión y en todas las reuniones. En el dengue, así como en otras enfermedades arbovirales, no necesitamos de un laboratorio, de un resultado de laboratorio para instaurar una respuesta clínica sobre el paciente. El manejo clínico del paciente de dengue no depende de saber si el laboratorio dice que es positivo o negativo. Entonces, es muy útil el laboratorio para la vigilancia, para evaluar el curso de la enfermedad, para dónde se está moviendo, y obviamente los casos graves, los casos complicados, los pacientes con comorbilidades, necesitamos también tener una confirmación por laboratorio. Y de más está decirlo, los pacientes fallecidos para conocer la etiología del fallecimiento. Muchas gracias.